Día 354. Explicación de Primera de Pedro del 1 al 5. Si está siguiendo nuestro plan del Nuevo Testamento, hoy terminamos nuestro libro número 19, y contando toda la Biblia, terminamos el libro 58. Hacía tiempo que no sabíamos nada de Pedro. La última vez que lo vimos fue en Jerusalén, ayudando a liderar la iglesia, que estaba compuesta mayormente por cristianos judíos. Pero desde entonces ha ampliado su ministerio para incluir a los gentiles, y ese es el público principal de esta carta, creyentes gentiles que viven en lo que hoy es Turquía. Roma sigue teniendo el control, y probablemente Nerón es el emperador romano en ese momento. Es un perseguidor famoso de la iglesia, de hecho, utiliza a los cristianos como antorchas en sus fiestas. El imperio romano es tan perverso que Pedro lo apoda Babilonia, que fue un imperio maligno en los días del Antiguo Testamento. Roma es Babilonia 2.0. Dejemos eso marcado, porque volveremos a ello en unos días. Pedro escribe esta carta a iglesias que están bajo una persecución severa, en medio de una cultura que se rebela abiertamente contra Dios y su reino. ¿Cómo te sentirías si fueras uno de esos cristianos? Probablemente estarías confundido, frustrado y quizá incluso inclinado a la desesperación. Veamos cómo Pedro se dirige a ellos. Comienza recordándoles que Dios los ha escogido. Esto es especialmente importante de oír cuando te encuentras en un lugar donde cuestionas el amor de Dios. Son de Dios, dice Pedro desde el principio. Su objetivo es el consuelo y la esperanza. Esto también los conecta con el lenguaje usado para los judíos en el Antiguo Testamento, y Pedro dedica mucho tiempo a reforzar este tema. Quiere que vean la conexión entre la relación de Dios con ellos y la relación de Dios con los judíos. Habla de su identidad en Cristo y les recuerda el Evangelio. Dice que Dios hizo que nacieran de nuevo, Él lo hizo y los está guardando para siempre. Están pasando por pruebas ahora, pero eso no es un rechazo, es una purificación. Aunque parezca que se están debilitando, estas pruebas en realidad están fortaleciendo su fe. Recuerden a los profetas que vinieron antes de ustedes, ellos también sufrieron, y lo hicieron para producir la palabra de Dios, para que ustedes hoy sean animados. Debido a su identidad como hijos de Dios, Pedro les recuerda que deben estar atentos a las cosas de Dios, vivir plenamente para lo que viene, no para lo que está ocurriendo ahora, y ser santos, es decir, apartados. Continúa esta línea de pensamiento en el capítulo 2, diciéndoles cómo quiere que maduren en la fe. De hecho, les dice que tienen un llamado elevado, son un sacerdocio santo. Lo dice 2 veces en este capítulo. El versículo 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primero, recuerda que Pedro está hablando a un grupo de gentiles cuando cita estos pasajes del Antiguo Testamento. Y segundo, acaba de decir 2 veces que todos somos sacerdotes. Así que, para refrescar algunos de los títulos interesantes que Dios ha dado a sus hijos, eres un santo, un ministro, quizá un apóstol y definitivamente un sacerdote. Esta doctrina se llama el sacerdocio del creyente. En los días del tabernáculo y del templo, los sacerdotes servían como mediadores entre Dios y su pueblo. Ofrecían sacrificios a Dios para expiar los pecados del pueblo. Y ahora Pedro dice que cada creyente es parte del sacerdocio santo y real. Cada creyente puede ir directamente a Dios. No necesitamos otro mediador, porque Cristo es el gran sumo sacerdote de cada creyente y es el único mediador que necesitamos. Debido a su posición única de representar a Dios en un mundo oscuro, Pedro quiere que se distingan, que sean apartados. Dice que su conducta honorable llamará la atención de las personas. Y no está hablando simplemente de evitar películas para adultos o malas palabras. Pedro no solo quiere que actúen como buenas personas morales, los está exhortando a confiar en Dios cuando el mundo se desmorona. Habla de ser amables y gentiles con quienes los persiguen. Habla de honrar al emperador perverso que quizá mató a tu familia. En el versículo 19 dice que es cosa digna cuando, por causa de la conciencia delante de Dios, alguien soporta tristeza sufriendo injustamente. En medio de tu sufrimiento, recuerda a Dios. Eso te ayudará a perseverar de una manera que muestre su valor a los que te rodean y fortalecerá tu alma. Luego toma esta misma idea de someterse a la autoridad y la aplica a otras áreas,
tal como Pablo lo hizo en sus cartas. Ya hemos visto estos temas repetirse en varias epístolas. Pedro anima a las mujeres respecto a su apariencia. Dice que no hay nada malo con el oro o el cabello trenzado, pero espera que sepan que ese no es el punto. Lo más hermoso de ti, y lo que Dios quiere que la gente note más, es tu alma hermosa. Deja que la gente vea cómo es confiar en Dios en medio de las pruebas. Una mujer que entra en una habitación con ese tipo de espíritu, un espíritu en reposo, no es forzado, tranquiliza a los demás y muestra a Dios como glorioso. Este versículo sobre el espíritu afable y apacible solía molestarme, porque lo malinterpreté como una boca silenciosa, cosa que no tengo. Me alegra haber estudiado este pasaje en su contexto y ver que Pedro se refería más a una actitud del corazón que a la cantidad de palabras. Luego llama a los maridos a ser amables con sus esposas. Describe a las esposas usando la expresión vaso más frágil. Algunas personas se ofenden por esto, pero con casi total certeza puedo decir que para sus lectores fue un alivio. Esta expresión se usa para referirse a la porcelana fina. Les está diciendo a los maridos que sean tiernos, cuidadosos, que no sean agresivos, egoístas o descuidados. No es un insulto ni un término despectivo. Es más bien como lo que un padre protector podría decirle a su yerno para comunicarle cuánto valora a su hija: trátala bien, cuídala, valórela. Pedro está atribuyendo valor a las mujeres y hasta les dice a los maridos que Dios los hará responsables por la forma en que tratan a sus esposas. Esto es revolucionario en una época en la que las mujeres eran tratadas principalmente como propiedad. En la segunda mitad del capítulo 3 encontramos un versículo que resulta muy confuso si se saca de contexto. El versículo 21 dice que el bautismo ahora nos salva. Pero si seguimos leyendo, Pedro aclara lo que quiere decir con la palabra bautismo, no como una limpieza de la suciedad del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Se está refiriendo a la experiencia de conversión, al bautismo del Espíritu, donde somos resucitados a una nueva vida en Cristo. Pedro vuelve a hacer algo confuso en el capítulo 4, versículo 6, cuando dice que el Evangelio fue predicado aún a los muertos. Algunos dicen que se refiere a personas espiritualmente muertas, pero la mayoría cree que apunta a creyentes que estuvieron vivos en el pasado, escucharon el Evangelio entonces y desde entonces han muerto. Pedro dice que ya no tienen un cuerpo de carne, pero que están vivos en el Espíritu, como Dios lo está. En cualquier caso, el punto de Pedro en esa sección es que debemos vivir vidas santas. Y como dice en el versículo 19, los que padecen conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El sufrimiento no es una excusa para la desobediencia. Aún en medio de las pruebas, podemos hacer el bien y honrar al guardián de nuestras almas. Lo que más me impactó fueron las palabras finales de Pedro a estos cristianos que sufrían. En 5, versículo 10 dice que, después de haber padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo nos restaurará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Les recuerda que ningún sufrimiento es eterno, es pasajero, y ninguno de ellos es señal de que Dios los haya rechazado u olvidado. Él los ha llamado a su gloria eterna y será Él mismo quien los rescate de todo esto. Mantengan los ojos bien abiertos. Estén atentos a que Él los restaure, los confirme, los fortalezca y los establezca. Y ya sea que eso ocurra ahora o en la eternidad, Él no fallará.